Y, buenos Bueno, días, buenos bienvenido, días, buen día muchas primero. gracias y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerlo en casa. Para mí siempre fue un gusto participar del programa siempre fueron inteligentes las preguntas y me, me exigían además por razón, claro, capaz que por eso que podía decir cosas interesantes. Este, yo qué sé, no sé si complicado. Complicarse es con natural a la especie, ¿no? Uno Ujú. siempre tiende a complicarse. Es lindo. Mm. Claro. Es una experiencia nueva, no pensaba yo que me iba a estar en esta actividad. En todo caso, INISA tiene una peculiaridad, y yo ahora integro el directorio de INISA por si hay Sí, 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 claro, claro, claro alguna está. Es escucha que esté cierto. desprevenido. Ujú. INISA tiene una peculiaridad que le define desde el propio nombre de la institución, que es la inclusión social, en este caso adolescente. El INISA es una institución que se dedica a los adolescentes que están en conflicto con la norma jurídica y tiene como objetivo la inclusión social. Y yo tengo como el prejuicio de pensar que en realidad todas las instituciones del Estado deberían tener ese rumbo, la inclusión social. En este caso está expresamente dicho en el nombre de la institución, ¿no? De la institución en sí misma. Mm, Eh, Cuando hablamos del INISA, hablamos de jóvenes infractores, sí, ¿sí? sí. Y ha sido una institución que ha tenido un montón de contratiempos y mucha gente que estuvo integrando todo lo que tenía que ver con la dirección. Cuando ha sido noticia, siempre ha sido noticia por algunos conflictos, por algunas dificultades y lamentablemente no tanto por generar optimismo y confianza de parte de la población, pero a su vez también saber que los chicos de alguna forma están encontrando un lugar como para que el día que logren su libertad poder tener otro tipo de vida que el que de repente los llevó a estar en ese lugar. A todo esto se suma lo que propuso el otro día Richard Reid, ¿sí? En un acuerdo con un montón de referentes del país de todo tipo que se encolumnaron a él en la búsqueda que justamente los chicos del INISA puedan tener otro tipo de proyección y perspectivas y, por qué no, de optimismo de un cambio real. ¿Lo entusiasma también esto? Sí, mucho. Ahí, eso tiene un poco que ver con la concepción que nosotros tenemos de la idea de noticia, ¿no? En general, las noticias buenas parece que no fueran noticias, ¿no? Mm, O no son importantes. En realidad, lo que es noticia en general es la mala noticia, mm, ¿no? Uno ¿cierto? no presta atención. Ojalá igual, en todo caso, yo tengo la fantasía de pensar que ojalá podamos de aquí a unos años hacer del INISA un lugar de buenas noticias. Sí. Y yo creo que hay margen para la esperanza. Entre otras cosas, este proyecto que tú referías que se le Mm, ocurrió a Richard Reed y que estaba trabajando en eso y que gracias a Dios nos involucró en eso y estamos contentos. Pero además porque tenemos un equipo de conducción muy integrado, con una peculiaridad, que es que es la única institución del Estado donde el oficialismo no tiene mayoría, ¿no? Eso es una cosa rara, que por suerte la democracia uruguaya se permite esas cosas. El presidente de INISA es del Frente Amplio y los otros dos directores no somos del Frente Amplio. claro. Y sin embargo tenemos un clima de armonía, de confianza mutua y de ganas de trabajar juntos en este proyecto. Y no estamos sacando la cuenta, ¿no? A ver a quién le conviene qué. Porque hemos entendido además que este, los funcionarios de INISA, que son una parte muy importante de la institución, y sobre todo los directores de INISA, somos en esta historia actores de reparto. Los protagonistas de esta película son los muchachos que están Ujú. ahí. Y eso es lo que nos tiene que motivar, ¿no? Más a trabajar. Una definición de estado de situación de lo que encontró. Yo creo que esta cosa que yo decía recién, de tener esa fantasía de pensar, tiene un basamento en datos, algunos datos que son muy esperanzadores. El sistema de privación de libertad de adolescentes tiene algunas características diferenciales y positivas que son mucho mejores que el sistema de privación de libertad de los adultos. Voy a decir algunas características. La primera es que el número de gente que está privada de libertad entre los adolescentes es un número manejable, digamos.
Hoy tenemos ¿Cuántos privados internos de hay ahí? libertad 300 y poquitos, no Ujú. llegan a 350, creo que 320 o 315. Ese número se modifica todos los días, ¿no? Porque o Por supuesto. ingresa alguien o sale alguien. Pero es un número muy manejable. La segunda cosa es que no tenemos la gran cárcel. En los adultos, solo en el CONCAR hay más de 5.000 presos. Eso hace, yo valoro mucho el trabajo que ha hecho la gente que trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que trabajó y la que trabaja. Me parece que tienen buenas ideas, ganas, pero es difícil eso, ¿no? Si la lógica de la sociedad es que pasen para el otro lado de la reja y a partir de ahí nos comemos la llave y que se gestionen, porque la verdad es que Termina siendo un depósito. termina siendo un depósito, una solución provisoria de invisibilidad. Pero eso no nos pasa con los adolescentes. Con los adolescentes tenemos un número manejable en hogares que son pequeños. Algunos tienen más aspecto de cárcel que otros. Y la tercera cosa que es la franja etaria. O sea, no es lo mismo trabajar sobre un cerebro que ya está consolidado en el mundo del delito, seguramente con compromisos en el mundo, que con muchachos jóvenes, que en algunos casos están complicados, muy complicados, en algunos casos que han cometido faltas muy graves, Ujú. pero que en todo caso tienen la chance de reengancharse. Y ahí uno es que tiene que estar esperanzado de eso, ¿no? Este, Hay que trabajar para eso, hay que trabajar para que la privación de libertad, viste que a veces hay como una cosa que dice la gente fuera de la institución, que es o están privados de libertad o están con medidas socioeducativas. No, no, todos son medidas socioeducativas. La privación de libertad son medidas socioeducativas. Y eso es lo que tenemos que pensar, que la privación de libertad sea lo menos posible encierro, porque el objetivo no es castigar o encerrar, sino el objetivo es que podamos lograr la rehabilitación y la inclusión social, que en algunos casos no es rehabilitación, sino que es habilitación, porque es gente que nunca tuvo la chance de aprender porque se trata de una población especialmente vulnerable, ¿no? Que cuando está privada de libertad, además, en esa población vulnerable, aquellos que están privados de libertad, sus historias de vulneraciones sociales y familiares se potencian, ¿no? Entonces me parece que... ¿Los chicos están todos en un mismo lugar físico? No, no, eso es lo ¿No? otro. A ver. Tenemos un porcentaje próximo a la mitad en Montevideo, otra casi la mitad en Canelones, en la colonia Berro, y algunos poquitos en el departamento de La Valleja también. Bien. Muy poquitos en La Valleja, pero básicamente la mitad están entre Canelones y Montevideo, ¿no? Una mitad en distintos hogares en Montevideo a su vez, y en Colonia Berro hay a su vez distintos hogares, ¿no? ¿Y qué infraestructura tienen para trabajar? Y ya que estábamos hablando del presupuesto quinquenal recién con Cayani, ¿qué pasó con el presupuesto quinquenal en base a lo que refiere a ustedes? Ahí está. Nosotros tuvimos una peculiaridad en esta discusión presupuestal, que no pedimos recursos. Creo que fuimos la única institución que no pedimos recursos. El presidente nos ha hecho saber, y nosotros compartimos la idea de que INISA, ya en comparación a lo que otros organismos públicos reciben presupuestalmente, debería manejarse. Tenemos que demostrar que somos capaces de funcionar bien con los recursos que tenemos. Esto nos va a inhibir de algunas cosas, es verdad. Si uno no pide más recursos, hay cosas que no va a hacer. Y entonces, en relación específicamente con la infraestructura, nosotros decidimos desde ya que no vamos a hacer nuevas obras, construcciones nuevas este, de nuevos hogares Ujú. o establecimientos, para decirlo sin eufemismo, carcelarios para Mm. jóvenes, ¿no? Pero sí lo que queremos es que sean vivibles. Y entonces hay algunas circunstancias de infraestructura que son inaceptables y que hay que modificarlas. Pero entonces la apuesta nuestra no es a hacer nuevas cosas, sino a arreglar lo que hay. Y a tratar de procurar que en este periodo, que nosotros además, insisto, estamos trabajando con medidas socioeducativas, los muchachos aprendan que además de arreglar, hay que cuidar, porque es para ellos. Y entonces, para ellos y para los trabajadores también, ¿no? Que también en algunos casos trabajan en condiciones inaceptables también. ¿Y cómo son los recursos humanos? ¿Son suficientes? Este, Tendemos a pensar que sí, pero puede ser que haya que hacer correcciones, movimientos de personal y eso, pero en general hay bastante personal, este, y, y
Y justamente eso quería decir. Un pilar importante es la infraestructura, que hay que arreglarla, que hay que adecuarla, que hay que pintar, que hay que modificar cosas, que hay que hacer que no haya humedades, que hay que hacer que funcionen las canillas, que haya electricidad y que los calefones estén funcionando y que la gente se pueda bañar con agua caliente y todas las cosas que uno hace en la casa de uno. Y por otro lado, que tenemos un personal que yo me he sorprendido primero, que en muchos casos tiene la camiseta puesta de la institución, porque te quiero decir que hay gente que trabaja en esto por un salario, nadie se Nada hace rico, extraordinario. nadie se hace rico trabajando, ni aún los directores, ¿no? Ujú. Por cierto, que están postergando cosas por trabajar en ISAP y están entusiasmados con esto, pero además en muchos casos que saben el trabajo. En algunos casos porque aprendieron sobre la marcha, porque trabajan allí y saben, y hace años que trabajan en este tema y han aprendido, pero en otros casos porque además tienen solidez conceptual, o sea, tienen basamento teórico, se han preparado, se han formado, se han educado. Estas dos cosas, la infraestructura y los funcionarios, tienen que estar al servicio de lo programático, de eso que el instituto tiene que hacer, que es inclusión social. Y la inclusión social se produce al egreso. Y entonces uno no puede estar pensando en el egreso la semana antes de que egrese. Tiene que estar pensando en el egreso el día que ingresan a la institución. Y ese tiene que ser nuestra trayectoria. Y bueno, por ahí es que nos proponemos deambular. Perdonad, vuelvo, y valoramos mucho el esfuerzo de Richard y de los que los que lo han secundado, que por suerte todo el sistema político se ha comprometido en esto. Hicimos un lanzamiento de esta experiencia de Richard y estaban todos los dirigentes políticos, estaba el PIT-CNT, las cámaras empresariales. La verdad que parece que hay una cuota de crédito que al mismo tiempo que nos da ese crédito, nos compromete, ¿no? Es un compromiso de que las cosas funcionen y bueno, vamos a tratar de que eso sea así, por los muchachos, ¿no? Que es lo que nos importa, ¿no? ¿Cómo es la rutina de los muchachos? Varía según los hogares. Ujú. Hay algunos hogares que son más cárceles, por decirlo de alguna manera, y ahí hay muchachos que han cometido delitos como más complicados o que tienen problemas de conducta más severos, y ahí tienen nosotros igual, insisto, tenemos que hacer que la privación de libertad sea lo menos posible encierro, pero en algunos casos las medidas de seguridad son más extremas que en otros. Hay en otros hogares, ayer nosotros en particular estuvimos en Colonia Berro en unos hogares que se llaman Ituzaingó 1 y 2, que celebraban como un aniversario allí, y en donde los muchachos están bastante tiempo fuera del encierro, digamos, pasan bastante en libertad allí, digamos, ¿no? Haciendo actividades, Sí, ambulatorias, todo el actividades tiempo ambulatorias. actividades, todo el tiempo. La idea es que, por ejemplo, la educación formal sea obligatoria para todos ellos. Eso tiene relativizaciones según el tiempo que van a estar allí recluidos. Suponete que hay gente que tiene para 3 o 4 meses y le toca caer en verano y bueno, no hay clases, yo qué sé, ¿no? Pero tratamos de que todos tengan clases y en algunos casos no todas las horas que deberían tener, o sea que tenemos que insistir en eso, pero hay hasta caballos para que hagan equinoterapia, hay queremos hacer que tengamos ahí en Colonia Berro un centro para actividades deportivas y culturales. Hacen rugby, hay una organización que se llama Halcones que trabaja ahí en Colonia Berro y que nos ayuda, hay un club de rugby. Otros tienen un cuadro de fútbol, hemos jugado partidos, el otro día fuimos a Jardines del Hipódromo, los muchachos tienen un cuadro ahí, jugaron contra otro equipo de una selección de pelota al medio, a La Esperanza. Que se acostumbren a la idea de que esa es la vida. Y la otra cosa que nosotros procuramos en el presupuesto, y eso, perdona que me faltaba decir, no pedimos dinero, pero sí pedimos una cosa que para nosotros es importante, y es que los territorios donde se lleva adelante la privación de libertad sean espacios fiscales promovidos para que las empresas se puedan instalar allí y puedan contratar a nuestros muchachos, para que ellos ya estén trabajando a pesar de que estén privados de libertad y cobren un sueldo de acuerdo al laudo, porque lo que pasa en el sistema de privación de libertad... Eso es nuevo, esto es nuevo. Sí, esto es nuevo, esto se pondría en práctica ahora. De hecho, ya hay una empresa que empezó a trabajar ahora, que se dedica a hacer unos muebles allí,
Lo que pasa en el sistema de privación de libertad de adultos es que los que trabajan cobran una cosa que se llama el peculio, que es Sí. casi simbólico, es una cifra, bueno, nosotros queremos que los muchachos trabajen por el laudo, que cobren un buen sueldo y que eventualmente les sirva para cuando salgan o para ayudar desde ahora a sus familias. Pero entonces queremos y bueno, aparentemente esto se aprobaría. Justo recién, mientras esperaba para la nota, me hacía llegar alguien que hubo intervenciones elogiosas en el Senado cuando se discutió esto, y bueno, nosotros, insisto, además que abarcan a todo el espectro político. Voy a nombrar uno porque además ha sido muy protagónico en esto, que el senador Bordaberry ha sido muy protagónico en esto, nos ha ayudado mucho y ha hecho, pero todos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, hasta el diputado Salle, que no votó los artículos nuestros, porque no votaba nada, pero cuando fuimos a la comisión tuvo palabras elogiosas también, así que... Bien, ¿cómo se prepara la salida de los chicos? Por lo que decíamos hoy, ¿no? No pensarla el día antes de que se Sí. vaya, sino el día después de que llegue. Es todo eso que le decía recién, es educar para la vida en comunidad. Tenemos un problema, una carencia institucional tiene el Uruguay. Viste que hay una institución en Uruguay que se llama DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado, pero que solo tiene competencia para los liberados del sistema de adultos. No hay una DINALI de adolescentes. Ahí va mi pregunta. Eso es un problema, porque no te podemos hacer un seguimiento porque no tenemos competencia. Yo creo que ahí tenemos que resolver eso a través de la interinstitucionalidad. Que haya un seguimiento desde el Exactamente. comienzo de la libertad, ¿no? Y en coordinación con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, con ANEP. Ojalá los muchachos salgan a estudiar. Por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo o con el Ministerio de Vivienda o con la Administración de Salud de los Servicios del Estado. Garantizar que esas cosas pasen, digamos, ¿no? Que haya un seguimiento. Bueno, en esas cosas estamos trabajando, estamos tendiendo puentes y tratando de establecer coordinaciones para poder tener un seguimiento de eso. Además, se supone que socialmente tienen que también readecuarse, ¿verdad? A una vida que de repente no va a ser la misma que tenían cuando ingresaron. Y de alguna forma también que la sociedad no los castigue por haber vivido lo que vivieron. Sí, hay cosas que nos trascienden como institución, ¿no? Sobre las que nosotros no podemos incidir, porque es verdad también que salen de INISA, egresan y vuelven al mismo medio en el que de alguna manera se les hizo, yo qué sé, tuvieron las dificultades que tuvieron. Que a veces son atribuibles a cuestiones propias, a decisiones propias, pero que a veces tienen que ver con el contexto en el que uno desenvuelve su vida, ¿no? Contexto social, cultural, familiar, económico. Y ahí hay que tratar de incidir. Hay dos cosas que hacen que la gente modifique o actúe en determinado sentido u en otro. Una son los valores y otras son los estímulos. Y los estímulos no tienen por qué ser necesariamente económicos. Es verdad que uno con estímulos económicos no puede competir con el crimen organizado, porque siempre le van a poder ofrecer más que lo que le puede ofrecer uno. Es verdad, pero eso no quiere decir que no tengan que tener también un estímulo económico, por eso esto del trabajo y la retribución por el trabajo, porque capaz que si yo tengo mi trabajo estable y mi sueldo, tengo menos chance de ceder ante la tentación de una oferta del crimen organizado. Igual está la posibilidad. Pero el otro, los estímulos también tienen que ver, trabajar los valores, pero los estímulos también tienen que ver con esa cosa que es que nosotros tenemos una vida sola y una juventud sola tienen los muchachos. Y la juventud no es un momento para estar preso, Claro. no es para estar privado de libertad. A mí me tocó hablar con un muchacho y me decía, sí, yo robé y, y me agarraron recién al mes y entonces me la pude gastar toda. Y mucha plata, 60 me dijo. 60.000 pesos. Y 60.000 pesos valen todos los meses que tenés que estar acá ahora. Claro. Bueno, eso es lo que tienen que... Vos tenés que estar afuera jugando a la pelota, hinchando por Liverpool. Tenés que estar yendo al liceo, buscando una muchacha, va a salir, ¿no? O un muchacho si te gusta, Sí, sí. pero lo que vos quieras, pero tenés que estar en otra, tenés que estar... y entonces me parece que también hay que trabajar esa cuestión de tenés una oportunidad, una vida sola tenés, ¿no? Jugala Hay bien. chicos y chicas. Sí, por suerte hay pocas mujeres, adolescentes mujeres hay muy pocas. Creo que hoy hay 6, me parece, solamente. Están en un hogar que es para mujeres, y
Yo lo visité hace poco, fui una vez sola a ese hogar. Bueno, formalmente yo hace 2 meses que soy Claro. director nada más, ¿no? Fui una vez sola a ese hogar. Hay 6 muchachas. Una de ellas está embarazada. Bien, no es como, no tiene pinta de cárcel eso, por suerte, igual tienen medidas de seguridad, por suerte, el personal las acompaña, tienen, en ese centro femenino tienen una señora que se hace cargo de la promoción de todo el tema de salud, se encarga de saber cuándo tienen que tener controles, quién está enferma, quién no, cuándo tienen controles con el médico, todas esas cosas, hay quien se hace cargo. Por eso le decía al principio, yo creo que hay un margen importante para la esperanza. Ojalá no defraudemos, y ojalá no nos defraudemos tampoco, ¿no? Yo tengo la ilusión. Radio, yo quiero agradecerle la visita. No, al contrario. Y en lo personal, cuando supe que le habían ofrecido trabajar ahí, me generó una sensación de esperanza. Ah, qué suerte. Quiero que sepa eso. Muchas gracias. Y que le deseo que le vaya bien. Porque si le va bien, a usted le va a ir bien a los gurises. Sí, y creo que Uruguay necesita una alternativa diferente a la que tenemos hoy para los que se equivocan. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias por la visita. Un saludo para toda la audiencia. Muy amable.